Necesidad de una metafísica para conocer rectamente las criaturas. Hemos dicho antes que para que el conocimiento de Dios por las criaturas sea verdadero, es necesario conocer la verdad de éstas. Para ello, nada mejor que conocer su metafísica, porque si metafísica es el conocimiento de las cosas por sus causas altísimas, necesariamente habremos de desembocar en Dios, ya que Él habrá de ser la causa altísima de todo lo que puede tener existencia. Y es evidente que no puede haber ninguna filosofía que no tenga su metafísica, o mejor aún su ontología, de tal suerte que si no la tiene, habrá de construirla o al menos presuponerla. Efectivamente, para que todo conocimiento sea perfecto, ha de ser reducido a la última razón, al último concepto en que pueden descomponerse todos los conceptos por universales que sean. Por lo tanto, toda filosofía que presuma de serlo y deje abierto un punto de ascenso por donde ella no quiera o no se atreva a subir, pero en realidad abierto a conceptos superiores, no es verdadera filosofía. La filosofía ha de estar entroncada directa o indirectamente con el último reducto de la razón, desde el cual pueda decir que más arriba no queda nada. Y tal es el punto flaco de todas aquellas filosofías que, rehusando la legítima metafísica u ontología, se empeñan en fijar un punto de partida más o menos original, y quedan por ello sin base firme para sustentarse cómodamente en unos primeros conceptos y en unos primeros principios. Pretenderán justificarse negando la metafísica, pero al negarla o despreciarla o al prescindir de ella, caen en metafísica en manifiesta inconsecuencia. La palabra metafísica puede tener dos principios o dos principales acepciones o significados. Uno en sentido de metafísica pura o simpliciter, u ontología o filosofía del ser en cuanto ser. Otro en sentido de metafísica aplicada o filosofía del ser real, que abarca las principales jerarquías de las cosas existentes o posibles que pueden ser objeto de humano conocimiento. A la primera se la ha llamado también metafísica general y a la segunda metafísica especial. La primera metafísica pura u ontología es ciencia de conceptos universalísimos que, aunque no tengan realidad, significan, sin embargo, todos los atributos reales que han de convenir necesariamente a todo ser que existe o pueda existir realmente. La filosofía tradicional no da otro realismo a su agregia filosofía prima. Y la segunda, o metafísica aplicada, es el estudio de esos atributos universalísimos de la metafísica pura aplicados a los seres de la realidad. La segunda, pues, depende totalmente de la primera, y ésta viene a ser la metafísica propiamente dicha en los medios aristotélicos tomistas. Ahora bien, casi todas las filosofías que andan errantes por esos mundos intelectuales confunden ambos conceptos o sentidos de la palabra metafísica, o si se quiere, confunden ambas metafísicas, y al confundirlas se toma, claro está, la una por la otra indistintamente, y al tomarlas indistintamente se atribuyen por igual a cada una las propiedades y características que en cada una son esencialmente distintas. De esta manera tanto se yerra diciendo que la filosofía tradicional da realidad física y concreta a la metafísica pura u ontología, como diciendo que la metafísica, por ser metafísica, no tiene ninguna realidad. Con ello se hace la doble confusión siguiente: decir que la filosofía tradicional
concede a la metafísica pura u ontología la realidad de la metafísica aplicada, y decir que la metafísica aplicada no tiene realidad porque se la ha confundido o identificado con la ontología o metafísica pura, a la cual la filosofía clásica nunca ha dado realidad concreta. Las concepciones que acaban de ser brevemente resumidas, dice por ejemplo Gustavo Le Bon, no conducen de ningún modo a negar la existencia de la materia, como ha pretendido hacer la metafísica. ¿De qué metafísica se trata?, preguntamos nosotros. Al parecer se trata de la filosofía en general. La metafísica, dice Auguste Comte, intenta sobre todo explicar la íntima naturaleza de los seres, el origen y el destino de todas las cosas, el modo esencial de producirse todos los fenómenos, pero en lugar de emplear para ello los agentes sobrenaturales propiamente dichos, los reemplaza cada vez más por aquellas entidades o abstracciones personificadas cuyo uso en verdad característico ha permitido a menudo designarlas con el nombre de ontología. La eficacia histórica de estas entidades, dice líneas más abajo, resulta directamente de su carácter equívoco, pues en cada uno de estos entes metafísicos, inherente al cuerpo correspondiente, sin confundirse con él, el espíritu puede a voluntad, según que esté más cerca del estado teológico o del estado positivo, ver o una verdadera emanación del poder sobrenatural o una simple denominación abstracta del fenómeno considerado. Esas entidades pegadizas de que habla Auguste Comte dan a entender con claridad el concepto que tenía de la metafísica tradicional. Sus mismas palabras demuestran que nunca se tomó la molestia de ver de cerca lo que era la ontología aristotélico-tomista y el grado de relativa realidad que siempre se ha dado a las especulaciones universalísimas sobre el ser en general. Se exige a la teoría del conocimiento, dice Messer, hablando de la filosofía eclesiástica, que reconozca la posibilidad de una metafísica que declare ser posible el conocimiento de un Dios personal y asimismo de los milagros y su fuerza demostrativa. La metafísica desde luego debe proporcionar las pruebas de la existencia de Dios, así como las de la inmortalidad y libertad del alma humana. Así se habla sin enterarse siquiera de lo que hay en aquello que se pretende combatir. Así les es cómodo despacharse con un desprecio formal de la que es precisamente la moderadora suprema de todas las ciencias. Pero la metafísica no puede negarse o despreciarse si no es en virtud de la propia metafísica. Se entiende la metafísica pura o simpliciter u ontología. Esta consiste en la máxima abstracción, es decir, es una ciencia que denomina las cosas en la máxima pluralidad o universalidad, tomando de ellas las notas más comunes en que muchas metafísica aplicada o todas metafísica pura u ontología convienen, y así poderlas declarar en una sola expresión o concepto. Todo aquel que niega, pues, la metafísica propiamente dicha, cae en metafísica contradicción, puesto que nadie puede negar una cosa, cualquiera que sea, para expresar una verdad o un juicio de materia universal, si no es haciendo múltiples abstracciones. En realidad, toda filosofía ha de presuponer un concepto supremo,
que es el concepto de entidad o ser universalísimo. No se trata de que ese universalísimo concepto o idea exista o no exista, sino que todo concepto científico del orden que quiera suponerse ha de estar realmente comprendido en él, y viceversa. Lo que se diga del ente común o sumamente abstraído ha de convenir realmente a todo ser real. Puede ser la cosa en sí de Kant, o el yo puro de Fichte, o el absoluto de Schelling, o la idea de Hegel, o la utilidad de Sanders James, o el inconsciente de Hartmann, o los valores de Rickert, o la vida de Simmel, o la vida historia de Dittey, o la intuición de Husserl, o la existencia de Heidegger, etcétera, etcétera. Más arriba de estos conceptos queda el ser, y más arriba del ser no hay concepto alguno al que el ser sea reductible, porque el ser lo encierra todo en una comprensión universal. Así como en las verdades o proposiciones demostrables, dice Santo Tomás, debe ascenderse a algunos principios por sí conocidos, así también debe procederse cuando queremos averiguar qué es cada cosa en particular. De lo contrario, habría un proceso al infinito, pereciendo toda posibilidad de conocimiento científico. Ahora bien, aquello que primero concibe el entendimiento como la cosa más conocida y a lo cual pueden reducirse sin extensión todos los demás conceptos, es el ente, como dice Avicena. Por lo tanto, todos los conceptos posibles del entendimiento quedan comprendidos dentro de él. La creación. Importancia de la cuestión. Es tan importante la doctrina filosófica de la creación que viene a ser la base fundamental o punto de apoyo de toda la filosofía cristiana. Casi afirmaríamos que desde este punto de vista pueden dividirse en dos todas las filosofías, o mejor aún, que no hay más que dos filosofías, una razonable y verdadera, que admite y profesa la verdad de la creación, y otra racionalista y falsa, que la niega o menosprecia. Efectivamente, por la creación es Dios el dueño y soberano de todo el universo, y por lo tanto de nosotros mismos, pudiendo por este título reclamar todos los derechos de sumisión y vasallaje. Ninguna criatura puede escapar a la acción y autoridad suprema de Dios. Es el gran Señor y verdadero propietario de todo el mundo corpóreo, y es el que rige y gobierna en todas las esferas y jerarquías de los seres. Negada, en cambio, la creación, aun no teniendo en cuenta el cúmulo de contradicciones ontológicas consiguientes, Dios perdería los títulos de soberanía sobre todas las cosas. Y a propósito de lo dicho en páginas precedentes, el concepto de creación cristiano tomista no es más que la consecuencia de una ontología o metafísica del ser. La ontología es una ciencia que, al aplicar sobre la realidad del mundo sus concepciones universales y abstractas, coloca todo el universo en el plano de entidad finita y contingente, totalmente distinta de aquel ser que ha de condensar en su esencia toda la infinitud y perfección y necesidad que exigirá el hecho de la existencia de las cosas mudables. Y con este paso la ontología se ha convertido en cosmología, que es la metafísica del ser material. La creación, las posturas contrarias. Pero claro está,
el fantasma del error nos sale al paso con toda la floración de su ambigua dialéctica para declararse incompatible con el concepto genuino de creación y echarnos en cara nuestra comodidad al compartirla como solución a los enigmas del universo. Ellos, en cambio, nos ofrecen sus ensayos que, vistos un poco de cerca, en nada difieren de los errores de la antigüedad, de los cuales no son más que una repetición vistosa y disimulada, teniendo en cuenta, por otra parte, que están completamente previstos en nuestra filosofía. La creación les parece un recurso demasiado fácil y simplista para dar solución al problema ontológico del ser, es decir, para explicar el enigma de la existencia. Es demasiado fácil y también demasiado difícil. Fácil porque se tajan con una solución gratuita las dificultades que ofrece la realidad del mundo, y difícil porque de suyo la creación es un concepto ininteligible. Es decir, que en nuestro caso será mucho más científico el complicarnos los problemas y las soluciones aún disponiendo de evidente explicación. Sin ello se perderían los encantos de la sutileza y tortuosidad científicas, y es lástima que cosas tan trascendentales y profundas estén al alcance de cualquier peatón. Viste más y es mucho más culto poner en cuarentena lo evidente y oscurecer con hojarasca dialéctica las cuestiones que de puro fáciles perderían todo su interés. Es como si al que pretendiera demostrar al mediodía la luz del sol, señalando su presencia, se le dijera que esto es demasiado fácil, que el camino científico único y verdadero y que podría dar fuerza o evidencia a la demostración sería cerrar los ojos y por un cálculo astronómico matemático lleno de recovecos y laboriosidades llegar a descubrir que por ser en aquel momento mediodía el sol resplandece. Bien vendrían aquí las palabras del apóstol: non exultan fecit Deus sapientiam huius mundi. Es necio buscar otras demostraciones de la luz meridiana sólo porque se supongan tontamente de mayor mérito y presentación. Como hacen muchos, dice Descartes, que desdeñan todo lo que es fácil y no se ocupan sino de las cosas difíciles, acerca de las cuales amontonan ingeniosamente conjeturas en verdad sutilísimas y razones muy probables, mas después de muchos trabajos advierten tarde por fin que han aumentado sólo la muchedumbre de las dudas, pero que ninguna ciencia han adquirido. Y habiendo creído, dice en otra parte, que era indigno de un hombre de letras confesar que ignoraba alguna cosa, acostumbraron de tal modo a adornar sus falsas razones que acabaron después por convencerse a sí mismos y luego ya para hacerlas pasar por verdaderas. La creación, la postura tradicional. No queremos decir ni mucho menos que el concepto de creación sea una cosa fácil de averiguar y demostrar, en el sentido de entender lo que es la creación en sí misma. La creación en sí misma es un misterio, y un misterio incomprensible y trascendente, que nunca podremos ver en esta vida. Para entender la creación, punto de enlace entre Dios y el mundo, dice Sertilange,
sería necesario poder entender bien lo que es Dios y lo que es el mundo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos o nuestra filosofía habla de la evidencia de la creación, significa la evidente necesidad de recurrir a este misterio para explicar la existencia del mundo y de nosotros mismos. De otro modo, no eludiríamos el absurdo lamentable de un universo increado. Es decir, que por muy inteligible que parezca la creación, mucho más ininteligible y contradictorio es el panteísmo o el materialismo. Lo repito, es decir, que por muy ininteligible que parezca la creación, mucho más ininteligible y contradictorio es el panteísmo o el materialismo. La huida de la creación complica en las mayores contradicciones a todas las filosofías. Por eso se inventan los devenires y las evoluciones. Suele negarse la creación en virtud del principio de que de la nada nada se hace. Y este principio que nuestra filosofía mantiene en su estricto rigor, pero entendido en su legítimo significado, es precisamente el primer principio que se atropella en esos otros sistemas que han de verse inexorablemente ante el dilema de reconocer que, si el mundo no ha venido de Dios, ha venido de la nada. Podrá ser el panteísmo en sus diferentes formas el que habla de que los seres del mundo son diversas determinaciones de la sustancia primera o del ser que es la realidad de fondo de todas las cosas. Pero el Dios que cometiera la gran contradicción de hacerse mudable, finito y contingente, bien podría cometer la menor y sólo aparente paradoja de crear de la nada. O tal vez la sombra negativa del materialismo, que se niega a reconocer ningún valor trascendente. Pero el materialismo, dice Sertillanges, es una doctrina que da a las maravillas visibles de la naturaleza explicaciones tontas y a las invisibles del alma explicaciones vanas, sin tener en cuenta nunca el orden de los hechos que quiere explicar. Si fuera la ciencia que modernamente va desbocada y que no se atreve a dar el salto decisivo para hallar un punto de partida eficaz y ver el principio originario de las cosas en el creador del universo, vaga igualmente por el absurdo de ver salir las cosas de la mismísima nada. Un fondo sin fondo es lo que hoy se ha encontrado, la metafísica de la física moderna. Hay una petición de principio siempre que la ciencia habla de origen energético de la materia, que por otra parte, desde el punto de vista físico, es incuestionable verdad, mas no como último reducto explicativo de su existencia. Nosotros creemos, dice San Agustín, que Dios ha creado todas las cosas de la nada, porque de alguna materia o energía se ha formado el mundo, la materia misma o energía ha sido extraída de la nada. Y esto tanto por lo que se refiere al universo material como a la manifestación del espíritu y de la vida. Indudablemente, dice Spencer, si una cédula aislada puede, bajo ciertas influencias, llegar a ser en el espacio de 20 años un hombre completo, no resulta absurdo suponer
que bajo ciertas otras influencias una cédula ha podido, en la sucesión de miriadas de siglos, dar nacimiento a la raza humana. Los dos procedimientos son idénticos en género, no difieren más que por la duración y la complejidad, pero ni aun así se salvaría el escollo, aun suponiendo que la vida y el espíritu pudieran tener su origen en el desarrollo evolutivo de la célula, siempre sería legítimo el nacimiento automático de esa célula fundamental y quedaría inexplicada la preexistencia y causalidad de esas otras influencias bajo las cuales ha podido dar nacimiento a la raza humana. El mismo principio se requiere en ambos órdenes, tanto en el de la materia como en el de la vida y el espíritu. Se mostraría poco celoso del honor de la divinidad, dice muy bien Thomson, haciendo suyas las palabras de Lloyd Morgan, quien reservara sólo para ella una intervención especial en las múltiples diferenciaciones del universo que evoluciona. Teodoro Parker, inspirado en una teología más profunda y reverente, dijo: el universo amplio, profundo y elevado es un puñado de polvo que Dios encantó. Él es el mago misterioso, no sólo dueño del protoplasma, sino del mundo. La creación. Adversarios de la creación. Las ineludibles dificultades que entraña el concepto de creación en sí han provocado en la historia de la cultura un fluir permanente de filósofos y filosofías que se han opuesto tenazmente a ella por creerla imposible. No hablemos ya de los primitivos, de quienes dice Santo Tomás que nunca tuvieron la más remota noción de causalidades trascendentes, desde tales a Anaximandro, pasando por Heráclito y posteriormente Pitágoras y más tarde Genófanes y Parménides, etc., vienen dando vueltas las diversas enseñanzas anticreacionistas que posteriormente habrían de renovarse y difundirse en avalancha incontenible. Ya más cerca de nosotros será Giordano Bruno, el gran suscitador de aquellos errores en sentido un tanto pitagórico, pero al mismo tiempo precursor de los grandes panteísmos modernos. El gran patriarca de todos los panteísmos, Benito Spinoza, vendrá a suscitar las originalidades de Parménides, declarará de una vez la identidad de Dios y de todas las cosas finitas, y éstas vendrán a ser nada más que diversas manifestaciones de la primitiva, única e infinita sustancia divina. Por lo tanto, queda definida una vez más la imposibilidad metafísica de la creación de la nada. De ahí procederán ya, como de perfilados antecedentes, las infinitas determinaciones del infinito de Krause, la voluntad impersonal de Schopenhauer, el inconsciente de Hermann, el yo puro de Fichte, la idea de Hegel, la angustia individual de Kierkegaard, el ser arrojado para la muerte de Heidegger, etc. De todos estos inventos sistemáticos, el que hoy predomina y que los abarca y contiene a todos es la llamada evolución. El antiguo hilozoísmo de los panteísmos primitivos se ha trocado en las dos grandes corrientes de evolucionismo espiritualista o evolucionismo materialista, que por distintos caminos van a parar a un mismo lugar. Y seguramente que no hemos terminado. Los errores pueden ser infinitos
por decirlo así, alrededor de una verdad. Así como ésta es objetivamente idéntica e inmutable, las falsas deliberaciones contra ella pueden variar hasta tal punto que constituyen un blanco vulnerable, al parecer, desde todas direcciones. Y cuanto más alta sea la verdad, desde más lejos puede recibir los ataques. Será, a la larga, dar golpes en el vacío, pero de algún modo han de aprovechar esas filosofías la facultad que el hombre tiene de divagar. Entre los motivos que alimentan siempre de nuevo el escepticismo, dice Diddley, uno de los más eficaces es la anarquía de los sistemas filosóficos. Ilimitada, caótica es la multitud de sistemas filosóficos que quedan detrás de nosotros y se extienden a nuestro alrededor. En todos los tiempos desde que existen se han incluido y combatido recíprocamente, y no se vislumbra ninguna esperanza de que pudiera lograrse entre ellos una decisión. La creación es una de esas grandes verdades de la filosofía que los espíritus pertinaces se empeñarán en derribar o combatir siempre, y creemos que con muy poca originalidad, porque efectivamente es tan antigua la resistencia del sentido humano a comprender la profundidad de la creación, y es por otra parte tan reconocida por todos la enorme dificultad que entraña este concepto, que ya no puede hacerse otra cosa que repetir o representar bajo ideas o nomenclaturas más o menos al día lo que la humanidad está ya harta de leer o de oír. Y al mismo tiempo se hace tan evidente a la inteligencia la necesidad de confesar el hecho de la creación del mundo, que toda la argumentación anticreacionista resulta absurda, contradictoria, arbitraria, por no decir torpe, delirante, ingenua. Basta ver que la mayor parte de los principios en virtud de los cuales creen acabar con la creación en un sentido tradicional quedan automáticamente desmentidos si se admite la realidad del mundo y no se acepta la creación. Precisamente la filosofía cristiano-tomista, lejos de negarlos, se atiene a ellos como al baluarte o fortaleza en donde se hace firme para defenderla. Aquello de que de la nada no se hace nada, debidamente interpretado, es lo que les desmiente al primer paso, y es precisamente el primer eslabón de nuestra defensa creacionista. Si el mundo material o visible existe, siendo finito, mudable, imperfecto, y de nada no se hace nada, es contradictorio que el mundo exista si no ha venido por creación. De nada no se hace nada si no existe nada, pero de la nada puede Dios hacer algo con su omnipotencia, como más adelante veremos. Este es el fallo mortal de los sistemas evolucionistas. Diríase que esos sistemas tienen miedo a perder la estimación de su originalidad, y hasta podríamos afirmar que si a todo el racionalismo moderno se le cambiara una sola pieza en la primera de sus páginas, o una sola afirmación desde el punto de partida, es decir, si a todos los sistemas filosóficos racionalistas se les cambiase la negación por el reconocimiento de la creación del mundo, perderían su razón de ser, y podríamos decir que ya no hay más que una sola filosofía, porque el principal fundamento de esos sistemas consiste en negar la creación por una pirueta deslumbrante al comienzo de sus discursos, pirueta por la cual quieren demostrar que de la nada se hace algo, que el más sale del menos, que el movimiento sale de la inmovilidad material, o si se quiere, que la sustancia inmutable e infinita se hace mudable y finita. Pero lo más admirable es que el lector
quede alucinado por el malabarismo de unos principios y que luego se trague todo el brebaje de devaneos más o menos brillantes, más o menos coherentes, más o menos armónicos que se le van dando en páginas sucesivas. Es verdad que Dios dejó el mundo a las disputas de los hombres, pero no para que le negasen los derechos que tiene sobre él. Aun confesando la creación de la nada, como impone el sentido de la humana cordura, queda amplio margen, infinito margen y horizontes para filosofar o discutir sobre Dios, sobre el hombre y sobre todas las cosas. Pero de esto a negar la existencia del mismo Dios y a decir que no hay más que Dios, y a decir que no hay más Dios que la materia mundana. Dios, dice Hegel, es el ser en donde se realiza la razón divina. Dios es la esencia de toda realidad. Así pues debe abstraerse de la limitación que hay en toda realidad, de modo que Dios sea lo único real de toda realidad, el elemento realísimo por excelencia. No hay para qué ponderar que sapiencia huius mundi stultitia est. El evolucionismo. La evolución que antes decíamos se encara con todos los principios, tanto los primeros de la razón como los que próximamente sirven para demostrar la evidencia de que el mundo ha sido creado, con lo cual se sustituye una dificultad por otra mucho más invencible. Por evitar la creación se resbala en la negación de toda lógica o dialéctica razonable. Pueden incluso empeñarse en negar obstinada y descaradamente la fuerza del principio de contradicción, pero ello no hará más que ponerles en evidencia, aunque sea el maestro Hegel, que viene a ser el supremo jerarca de todos los evolucionistas contemporáneos. Hegel es el que ha cometido la original extravagancia de suscitar a Heráclito entre nosotros, total para venir a demostrar o repetir que el ser indeterminado es simultáneamente la nada. Hegel impone la necesidad de que de nada salga algo, y no sólo algo, sino todo, hasta el infinito, hasta aquella única realidad que es la realidad de toda realidad, a que nos referíamos hace poco. Para ello dispone de la gran ley de la contradicción. La naturaleza, dice, considerada con respecto a su existencia determinada, por la cual es precisamente naturaleza, no debe ser divinizada. La naturaleza considerada en sí, en la idea, es divina, pero en el modo en que es, no en idea, sino en sí, su ser no responde a su concepto, es decir, no es divina, es por el contrario la contradicción no resuelta. La totalidad real del cuerpo, en cuanto es proceso infinito, dice más adelante, esto es el determinarse de la individualidad como particularidad o finita, es a la vez el negarse ésta y el volverse en sí y restaurarse a fin del proceso conforme era al principio. Es por esto una elevación a la primera idealidad de la naturaleza, pero de modo que ésta ha llegado a ser unidad plena, la cual, refiriéndose a sí misma, es esencialmente negativa, alimentada de sí y subjetiva. La idea de este modo llega a la existencia. Partiendo pues de la idea divina de la naturaleza, que es absolutamente idéntica a la nada, hemos llegado a la naturaleza como unidad plena con capacidad para existir
auto, au, autar, autárquicamente. ¿Puede alguien hacer caso de esos delirios? De la idea divina de la naturaleza, que es la misma nada, procede toda la realidad del mundo corpóreo. ¿Qué es más razonable, esto o la creación a base del poder infinito de Dios? Para darle un poco de verosimilitud científica, que vulgarmente diríamos para curarse en salud, ha apelado a la identidad del ser y la nada, descubriendo el gran mundo de la fecundidad infinita de la contradicción. Y pensar que todo el sistema hegeliano, del cual están saturados todos los fenomenismos y existencialismos actuales, tiene por fundamento el absurdo y la realidad del absurdo y la verificación de lo contradictorio como el gran milagro de la inventiva de su autor. Pero visto un poco de cerca, es infantil ese alarde dialéctico. Hegel niega la verdad del principio de contradicción en virtud del mismísimo principio de contradicción, es decir, niega la verdad del principio de contradicción precisamente para no contradecirse. Esta postura hegeliana con respecto a la naturaleza viene ya como consecuencia o aplicación lógica de los principios asentados en los orígenes de la idea pura. Si el ser, dice en la lógica, es enunciado como predicado de lo absoluto, se tiene la primera definición de éste: lo absoluto es el ser. Esta es, en el pensamiento, la definición principal, la más abstracta y la más pobre. Este puro ser es la pura abstracción y por consiguiente es lo absolutamente negativo, lo cual tomado también inmediatamente es la nada. El evolucionismo, pues, ha encontrado la magnífica solución para explicar sin creación el origen del mundo, y esta solución es la identificación del ser y de la nada. En un principio es el ser en abstracto, pero como es abstracto e indeterminado, y lo indeterminado es la nada, el ser es simultáneamente no ser o la nada. Para que venga la distinción real de los dos, esto es, para que pueda encontrarse una diferencia objetiva que discrimine con perfectos contornos el ser de la nada, sólo hace falta el pensamiento, la reflexión, que convierta lo indeterminado en determinado, lo abstracto en concreto, que señale una diferencia al ente común para que quede particularizado. La reflexión, dice, se pone en marcha en busca de una determinación precisa, por medio de la cual el ser pueda ser distinto de la nada. Y el ser es considerado entonces, por ejemplo, como lo que permanece en todos los cambios, la materia infinitamente determinable. La reflexión sigue diciendo más adelante que encuentra para el ser y para la nada determinaciones más profundas es el pensamiento lógico, por medio del cual estas determinaciones se producen de un modo no ya accidental, sino necesario. Todo significado que reciben ulteriormente han de considerarse por lo mismo solamente como una determinación más precisa y una definición más verdadera de lo absoluto. Y tal cosa no será ya una vacía abstracción como el ser y la nada, sino más bien algo concreto de que ambos, el ser y la nada, son momento.
Seguimos con la evolución. De modo que la reflexión y el pensamiento lógico son lo que dan la determinación. Ahora bien, preguntamos, ¿el pensamiento lógico es ser o no ser? ¿Es a su vez determinado o indeterminado? Aparte de que se podría preguntar, ¿es un pensamiento con inteligencia o sin inteligencia? Si es sin inteligencia, ¿quién lo causa o sujeta? Y si es con inteligencia, ¿ésta a la vez es ser o no ser? Pero ya sabemos que todo el secreto de la síntesis hegeliana está en el devenir, la palabra mágica de los últimos tiempos, el devenir hegeliano. Viene a ser una unidad o identidad del ser y de la nada que provoca todas las determinaciones o particularidades concretas. La nada, dice, es considerada como ente inmediato igual a sí mismo, lo que el ser es. La verdad del ser, como de la nada, es pues la unidad de entre ambos. Esta unidad es el devenir. El devenir, sigue diciendo, es la verdadera expresión del resultado del ser y de la nada, como la unidad de estos no es sólo la unidad del ser y de la nada, sino la inquietud en sí, la unidad que no es sólo como relación consigo misma, sin movimiento, sino que mediante la diversidad del ser y de la nada que está en aquel que es en sí contra sí misma. El ser determinado, por el contrario, es esta unidad o el devenir en esta forma de la unidad. Luego concreta más la función del devenir, que vendrá a ser como la mecánica o la materialización del pensamiento lógico. En el devenir, el ser como uno con la nada y la nada como uno con el ser se desvanecen. El devenir coincide mediante su contradicción en sí con la unidad, en la cual son suprimidos los dos. Su resultado es, por consiguiente, el ser determinado. Pero ahora podemos preguntar, como hacíamos antes del pensamiento lógico, ¿el devenir es ser o es nada? Y siendo ser o siendo nada, ¿es determinado o indeterminado? Ahora bien, si es ser, necesita eficiencia, y hay que remontarse de nuevo al concepto de ser y nada. Si es nada, ha de permanecer en la indeterminación, y por lo tanto sigue siendo nada. Ahora bien, siendo absolutamente nada, he aquí a la nada calificando a la nada anterior, a la cual causa con su acción vivificadora. No son posibles más vanos sudores para construir una tan grande y arbitraria fantasía, tan sencillo y tan científico como sería recurrir a la omnipotencia divina, en donde sabemos que se solucionan razonablemente todos los misterios sin contradicciones. Que si misterio, y reconocemos que lo es en sí grande, es la creación desde la nada. Creo, amigo lector, que no es menor misterio ni más luminosa explicación la del devenir evolucionista, que mecánica y ciegamente, no ya sólo sin omnipotencia, nos identifica el ser con la nada para sacarnos de la nada el ser. Podrá ser dificilísima e inaprensible para nosotros la creación en sí misma o como acción divina, mas es evidentísima a la inteligencia por las voces sonoras
y contundentes de todas las criaturas, que con su contingencia cantan la gloria de su Creador y se rinden a su soberano gobierno. Celi errant gloriam Dei et opera manum eius inuticiat firmamentum. Pero es mucho más difícil aún e inaprensible la existencia del mundo vista a través de la negación de los principios que precisamente se quiere salvar. El éxodo de las cosas desde la nada, sin causa eficiente proporcionada. El más saliendo del menos, el movimiento de la inmovilidad material, una indeterminación haciendo determinaciones, una creación, en fin, mucho más misteriosa que la creación razonable de la filosofía cristiana. Y son curiosísimas las frases lapidarias de esos ingenios que vienen a ser disparadas como sentencias axiomáticas y desautorizadoras de todos los que no confiesan su mismo parecer, algo así como quien dando primero da dos voces, pero debe parecer cosa de maravilla, dice el mismo Hegel, oír repetir también en nuestros días con ingenuidad: de nada no nace nada, o de algo solamente nace algo, sin tener conciencia de que constituyen el fundamento del panteísmo, y demostrando no saber que los antiguos agotaron ya todas las consideraciones que en torno a estos dos juicios pueden hacerse. Ahora va a resultar que los que defendemos el principio de que de la nada no nace nada, vamos a ser panteístas. Y como, por otra parte, los antiguos ya se hartaron de dar razones para defenderlos, es mejor cambiar de principios, como quien cambia de vestido con la moda. Como los antiguos también agotaron todas las consideraciones en torno a que los tres ángulos de un triángulo son iguales a dos rectos, o que el hombre es animal racional, será conveniente buscar nuevas fórmulas y costumbres de razonar sobre las verdades más universales, cambiando las leyes del pensamiento. Y total, para venir a justificarse con la negación del valor ontológico del principio de contradicción. Pero sobre esto hay que decir unas palabras. Eso de que la contradicción de por sí sea fecunda, de que el ser y no ser sean la misma cosa, eso de que el principio de contradicción ha perdido su validez ontológica para dar paso a la nueva ley del beso de contradicciones, ¿no será una humorada? ¿O no está dicho por Hegel con absoluta insinceridad y falta de honradez científica? ¿No tiene tal vez seguras sospechas de que la cultura humana no va a comulgar con tamaña rueda de molino? Sí, y vamos a demostrarlo. La contradicción, el principio de contrariedad. Pues bien, nuestra filosofía reconoce que el puro ser indeterminado es la pura nada, o sea que es una idea lógica desprovista necesariamente de toda realidad. He aquí como todos los esfuerzos dialécticos de Hegel para demostrar la identidad del ser y la nada se reducen a afirmar en definitiva lo que de buen grado puede afirmar Santo Tomás y el sentido común científico de todos los filósofos. Esto no es una contradicción,
y si lo llama así es igual. Nosotros, en este sentido, también la admitimos. Es cuestión de nombres. Ahora bien, ¿cómo saca Hegel el ser de la nada? Pues así, procurando huir como puede de la misma contradicción que ha establecido como ley maravillosa de fecundidad hilarante. Hace intervenir surrepticiamente una entidad metafísica que ya es real o posible, pero determinada en virtud del devenir. Es decir, habiendo visto que la entidad lógica es igual que la nada, ha sacado de la nada, que es el ser indeterminado, una entidad ontológica o metafísica, que es la determinación del ser, pero no con alguna contradicción fecunda, sino muy gratuitamente. Mas como esta determinación es entidad metafísica y no lógica, nada tiene que ver ya con el primitivo ser lógico indeterminado, idéntico a la nada. Lo que ha hecho Hegel no ha sido identificar el ser con la nada secundum idem, o según una misma razón formal, sino que ha confundido el concepto lógico o formal del ente, que es esencial y absolutamente subjetivo, con el concepto ontológico real metafísico, que es esencialmente objetivo, puesto que siempre dice referencia a algún ser determinado, posible o real. Es el mismo quien nos sacará de dudas. Él mismo se encargará de decirnos que la contradicción primigenia fecundante entre el ser y la nada es posible porque no es secundum idem, cuyo arreglo hace culpando de incomprensión al vulgar sentido común. Tales objetivos concretos, dice, refiriéndose a determinaciones aún inexistentes, son algo muy distinto que un simple ser o no ser. Pobres abstracciones como el ser y la nada, las más pobres que pueden darse jamás, puesto que sólo son determinaciones iniciales, se muestran del todo inadecuadas a la naturaleza de aquellos objetos. El contenido verdadero está bastante más allá de estas abstracciones y de sus antítesis. Por esto, el ser determinado es unilateral y finito. La posición parece como si se hubiese desvanecido. Solo en sí está contenida en la unidad, pero no está puesta en la unidad, etc. Y toda la lógica hegeliana está concebida bajo esta señalada y perfecta diferencia del ser inmediato e inmediatizado con respecto al ser mediato y calificado de alguna finitud o determinación. La contradicción sería formal y verdadera si, en vez de decir que el ser lógico y la nada son lo mismo, dijera que la nada lógica y el ser metafísico u ontológico son lo mismo. Y esto es precisamente lo que Hegel trata de evitar a través de todo su hiloicismo panteísta. Más sincero y más honrado hubiera sido aceptar el concepto real de creación que hacer inútiles acrobacias paralogísticas para atravesar el abismo entre la nada y la existencia. Toda la filosofía racionalista actual da por buena la solución hegeliana al problema del origen primero del universo. Si hemos concedido tanta extensión al evolucionismo hegeliano, dada su relativa veteranía,
en comparación con otros panteísmos y anticreacionismos de más reciente construcción y, al parecer, más inquietantes, es porque en este evolucionismo, cuyo desgaste es sólo aparente, tienen su origen directo los principales sistemas racionalistas de nuestros días. Podrán presentar una forma más o menos espiritualista, idealista o materialista, o ser evolucionismos ascendentes o descendentes, pero todos derivan de él. El mundo, dice Bretano, se arrodilló implorante ante Hegel y creyó en él cuando anunció que poseía en su filosofía absoluta la definitiva conclusión de todas las investigaciones y que por medio de su método dialéctico, partiendo de un concepto simplemente vacío, de un pensar sin pensamiento alguno, podía hacer brotar espontáneamente la plétora de la verdad. Puede el lector hacer un recorrido a través de los sistemas vitalistas o historicistas o relativistas, etc., y verá que en el fondo todos son una repetición embozada, una renovación de esas ideas sustanciales presentadas con un ropaje diferencial que es sólo cambio accidental de fisonomía. Reconozcamos que en Hegel acabó el último gran sistema de la filosofía. Dice muy certeramente Alonso Fuello: con él se han terminado por ahora las concepciones gigantescas del pensamiento racionalista, y todos los que viene detrás no son más que extensiones o derivaciones o todo lo más nuevas aplicaciones del evolucionismo hegeliano. En primer lugar, esas concepciones tales como las de Kierkegaard, Husserl, Dante, Simmel, Scheler, Heidegger, etc., no plantean francamente el problema de origen inicial del mundo o de los seres existentes, o lo aceptan resuelto de Hegel o soslayan la dificultad. Sus principios se establecen con unas nociones que ellos llaman fundamentales, pero que todas necesitan elevarse al concepto superior de ser metafísico, sin el cual no se sale ni de la primera página de la filosofía, y se encuentran sin resolver la disyuntiva, o creación hecha por Dios, o ser automáticamente salido de la nada. El escamoteo del tema de Dios, dice González Álvarez, tiene que ser forzado para el existencialismo, porque, en fin de cuentas, la existencia está pidiendo una fundamentación. De manera que el problema del origen del mundo está en la filosofía actual en las mismas o peores condiciones que en la filosofía hegeliana. Siquiera Hegel tuvo la audacia de plantearlo y pretender darle solución, pero estos ni eso. En todos ellos se ve el mecanismo hegeliano informando y dirigiendo esas nuevas concepciones. El ser ante Dios de Kierkegaard, en lo cual consiste la existencia de kierkegaardiana, no es otra cosa que la autoconciencia del espíritu que viene a sentir la propia dignidad. En Hegel será optimista, en Kierkegaard, su enemigo, ha de ser derrotista o pesimista. Es la angustia del que se siente incapaz de infinitud. En algo ha de distinguirse, sino para qué repetir sólo lo que han dicho los otros. Pero con todo no pasa de ser un evolucionismo esencialmente hegeliano,
con la particularidad negativa de dejar inexplicado el problema del origen del ser. Lo mismo ocurre con Bergson. ¿Podrá ser el bergsonismo un evolucionismo descendente al revés del de Hegel? Y por cierto que con una de sus ideas fundamentales, no deja de ser un plagio. Una escalera se baja lo mismo que se sube. Y el devenir bergosiano, el hacerse, el producirse duradero o permanente, es algo que deja sin explicación el problema que nos interesa. Todo resulta oscuro en la creación, dice en la evolución creatriz, pero sin duda será más clara la explicación bergosiana de que Dios es como un centro de fuegos artificiales de donde parten los mundos disparados como cohetes, algo así como un centro de acción sin subsistencia. La cosa es clarísima. Si la creación es de suyo oscura, Bergson la ha iluminado con fuegos artificiales. Y así, recorriendo la mayoría de estos filósofos, no se encuentran ideas sustancialmente fundamentales que no estén contenidas totalmente en el evolucionismo hegeliano, incluso llegando a Heidegger a través del fenomenismo de Husserl, con precedentes en Marx y Brentano. Nada encontramos sustancialmente original, nada que no esté contenido en los grandes sistemas evolucionistas precedentes, sobre todo por lo que se refiere al contenido de las ideas, aun cuando se vistan con complejas nomenclaturas. El concepto mismo de ser, al que Heidegger quiere depurar, es un cambio de nombre de la idea principio y fin de todas las cosas de Hegel. Podrá concretar ese concepto y destinarlo solo al ser. Podrá concretar ese concepto y destinarlo solo al ser que sabe sentir el ser, y decir que solo él es existente, no otra cosa, decía Hegel, cuando su idea creatriz se autoespiritualizaba y se hacía consciente. El ser para la muerte, que es el ser para no ser, el ser para la nada, el ser agobiado por la angustia de su limitación, no es otra cosa que un descenso de la idea hegeliana. El creador de la evolución señala un camino de desarrollo. El creador de la evolución señala un camino de desarrollo al espíritu hasta alcanzar la plenitud. Es una presentación optimista de la idea manifestada en el hombre. Heidegger señala un camino al hombre que, envuelto en la desesperación de no poder abandonar sus límites, de no poder traspasar la propia finitud, se ve arrojado en el mundo para la nada de la muerte. Hegel deja al espíritu absoluto que absorba en buena y festiva asimilación los límites o finitudes del ser temporal y contingente. Heidegger ha de cambiar la idea mirando el panorama desde la propia dimensión humana, para decir que cuando ésta desaparece, desaparece todo lo absoluto, desaparece el ser, desaparece la existencia. Seguimos. Entonces preguntamos, ¿y la existencia originaria del ser imperfecto, del ser que aún no existe heideggerianamente, quién la determina?
cómo entra en la esfera de los inicialmente existentes. Ha sido creado, ha salido de la nada, no queda más que o la solución hegeliana o la solución cristiana, o de la nada eficiente o de la omnipotencia de Dios. No podemos pensar, confiesa Dilthey, cómo de la unidad del mundo puede hacerse algo múltiple, de lo eterno algo variable. Lógicamente esto es incomprensible. Muy en boga está hoy esta filosofía existencialista, pero ello no indica más que falta de iniciativa en el mundo intelectual. Al dejar abandonadas las soluciones tradicionales de los grandes problemas filosóficos del universo y de la vida, la ciencia contemporánea se va a las mismas soluciones, pero dándoles un sentido contrario. Queremos decir que la misma filosofía evolucionista, incluso la de Hegel, nada tiene sustancialmente de original, sino es el aspecto negativo de la falsedad en que se envuelve. Decíamos más arriba que si a los grandes sistemas contemporáneos les cambiásemos una sola pieza fundamental, perderían toda su razón de ser, por la sencilla razón de que siendo consecuentes habrían de desarrollarse y concluir exactamente igual en lo esencial que en los sistemas tradicionalistas. Todos ellos coinciden en sustituir a Dios, principio eficiente de todas las cosas y moderador de nuestros conocimientos y deseos, por una cosa que unas veces se llama idea, otras se llamará el yo puro, otras el absoluto, otras el incognoscible, otras el inconsciente, otras la categoría del ideal, otras la materia prima, otras la existencia, etc., etc. Pues bien, si en lugar de todos esos inanes inventos se pone el nombre de Dios, como hace la razón serena y libre de prejuicios y apriorismos, se acabaría toda la complejidad de alabanzas racionalistas a la augusta y suprema nulidad de la nada. En este plano bien podemos decir que todo cuanto ellos dicen lo ha dicho ya bajo el signo de la verdad la filosofía cristiana, y hasta la idea evolutiva de Hegel, en donde parece que radica todo lo original, es un verdadero plagio negativo de nuestro mismo credo, que dice: per quem verbum filion omnia facta sunt, u omnia per ipsum verbum fact sunt, porque aunque la acción de crear sea una acción común a las tres personas trinitarias, como dice Santo Tomás, sin embargo se apropia al Padre, que obra siempre ad extra por medio de su idea, de su verbo, de su imagen, que es su Hijo. Y desde luego, sin necesidad de ambientarse en la teología dogmática, la idea hegeliana bien pudiera ser la estancia de Dios en las cosas por esencia, por presencia y por potencia, o bien el ser participado y hecho en conformidad con las ideas divinas, etc., etc. El mundo es cierta imagen y semejanza de Dios, dice el angélico, y en la criatura se encuentra un vestigio de la Trinidad misma. Y según esto, el universo hegeliano sería una imagen sin modelo, un fantasma sin sustancia, un ser sin esencia. Bien podemos pues repetir con Ventrano: el sistema hegeliano y sus pretensiones están ya juzgados. Estimado generalmente
estimado generalmente hace aún pocos decenios como el producto supremo de las fuerzas investigadoras del hombre, está hoy con igual generalidad condenado como la degeneración extrema del pensar humano. Y esto lo dice Ventrano, que no es precisamente un tradicionalista. Por lo que hace al existencialismo heideggeriano, baste ver que hace ya muchos siglos que el cristianismo tiene resuelto el problema de la inquietud humana por la limitación, por la finitud, por las ansias de superar lo mundano y remontarse al infinito. El planteamiento tuvo lugar el primer día del hombre sobre la tierra. Seréis como dioses, les dijo la serpiente, que debía tener ya algo de kierkegaardiana o de existencialista, pues había comprendido que a los protohombres les estaba inquietando el problema que tanto ha inquietado a los filósofos de la existencia y de la finitud. Leibniz había hablado del mal metafísico como del mal de finitud o de limitación del ser, y hasta en una de sus páginas habla de la posible superación y satisfacción por la comunicación con la divinidad misma.